Hola chicos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos nuevamente y vamos a tener el día de hoy nuestra lección número 4 que hemos estado viendo este estudio acerca del libro de Santiago. Así que vamos a darle continuidad a pesar de que ya había habido unos días que habíamos estado sin lección. Pero ahora sí que vamos a continuar con uno de los temas más interesantes o de los más interesantes que menciona este libro. Y esta reflexión va a estar basada en Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 13, para que lo lean completo. Yo solo leeré nuevamente algunos versículos. Y dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Como decíamos, este versículo trata un tema muy especial, porque justamente la iglesia de ese entonces estaba cometiendo un grande error. Y Santiago deja claro el mensaje hacia esta iglesia, porque ya era demasiado el cómo estaban haciendo acepción de personas. Cuenta la historia acerca de las congregaciones o de los lugares donde se reunían en aquellos entonces. Y no creas que estos lugares eran como el día de hoy, en la actualidad nos congregamos tú y yo, sino estos lugares eran diferentes, porque cuentan que estos lugares se encontraban de una forma circular, no como hoy en día que tú llegas a un edificio, a un lugar y te sientas y alcanzas un lugar. En estos lugares no había tantos asientos como debería de haber. Y cuenta la historia también que al ser lugares en forma circular solo había ciertos asientos alrededor, y todos los demás que no alcanzaban lugar quedaban sentados al frente en el piso, o quedaban de pie y se tenían que esperar todo este tiempo así. Pero no creas que era así como que el que llegaba primero alcanzaba lugar, no. Dice también la historia que solamente estos lugares eran para personas influyentes, para personas que aportaban, o para personas que tenían dinero o que vestían así con ropas muy finas, con anillos, con ropas diferentes a lo que regularmente se acostumbraba, ¿no? Y todo esto pues fue reprobado totalmente por Santiago, porque Santiago, al ser discípulo de Jesús, obviamente se dio cuenta que no era el ejemplo que había dejado Jesús. Recordemos que en la historia también se cuenta que Jesús nunca se juntó con personas que pudieran aportar cosas a su ministerio. Nunca fue una persona interesada en decir: me voy a juntar con fariseos, con sacerdotes, con personas que me puedan dar dinero, que puedan aportar hacia mi vida algo, sino todo lo contrario. La Biblia cuenta que Jesús se sentaba con personas comunes y corrientes como tú y yo, personas también de bajos recursos. Algunos eran recaudadores de impuestos. También la Biblia cuenta acerca de prostitutas, personas que habían sido liberadas de algunos espíritus. Con estas personas era con las que Jesús trataba y con las que Jesús rodeó su ministerio. Es más, te puedo contar la historia de una vez que Jesús estaba parado en el templo observando cómo la gente iba y dejaba sus ofrendas. Y también Jesús cuenta cómo todos iban y dejaban de lo que les sobraba, pero hace mención de algo particular.
una viuda muy pobre, y así lo menciona la Biblia. Esa viuda fue y dejó todo lo que tenía, todo. Tal vez dejó menos dinero que los anteriores, pero con un corazón sincero había dejado absolutamente todo. Y esto llama la atención de Jesús, llama su atención porque Él ve las intenciones de nuestro corazón. Quiero aclararte algo. Cuando tú llegues al cielo, Jesús no te va a pedir cuentas por las personas con las que te juntaste, por cuántas aportaron a tu vida, cuántos regalos recibiste, cuántos halagos, cuánto dinero invirtieron en tu ministerio o en alguna iglesia. Jesús no va a resaltar esto. Jesús va a resaltar lo que tú hayas hecho, cuáles fueron tus acciones en la vida. Lamentablemente muchos el día de hoy siguen esa regla que dice que como te ven, te tratan, ¿no? Y hasta te dicen, es que debes de vestirte bien porque así como te ven, así vas a ser tratado. Muchos ya hicieron un mandamiento de esto. Y lamentablemente en la iglesia se ha introducido esto. Muchos son solamente basados en la apariencia, en cuánto la persona puede aportar hacia la iglesia. Entre más dinero des, es el mejor lugar que te van a dar. Entre más tú entregues es cuando más te van a tratar mejor y obtendrás el mejor lugar. Y estamos equivocados, porque la Biblia no se basa en eso. La vida en general no se basa en eso. Jesús basó la vida eterna en dos cosas. Y dijo en la primera, que teníamos que basar nuestra vida en amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mi prójimo no es aquella persona que pueda aportar muchas cosas a mi vida o cuántos regalos me dé. Mi prójimo es aquella persona que me rodea o que está a mi alrededor, sea quien sea. La ame o no la ame, esa persona que está al lado mío es mi prójimo. Y en eso tenemos que basar el Evangelio. Nuestra vida tiene que estar llena de la presencia del Espíritu Santo para que eso impulse a los demás a que se acerquen a Dios. No es solo por apariencia, olvídate de eso. Nunca bases tu vida en lo que te den. Todo lo contrario, tú aporta, tú da. Sé luz hacia los demás y eso hará la diferencia. Nunca te bases en las apariencias porque también Dios nos pedirá cuentas de esto. Ama a los demás como a ti mismo. Entrega lo mejor que puedas dar. Siempre sé servicial, sé cordial, porque tú no sabes por lo que pueda estar pasando ciertas personas que nos rodean. Juzgar no queda en nosotros. No somos personas que fuimos hechos para juzgar a los demás. Somos personas que estamos aquí para aportar lo mejor hacia los demás porque somos parte del reino de Dios. Y como tal, debemos dar el mejor ejemplo de lo que Dios ha hecho. Entonces, nunca te bases en las apariencias, nunca trates a los demás por lo que te den, sino hazlo con un corazón sencillo. Muchas gracias por escuchar esta lección. Nos vemos la próxima vez y que Dios te bendiga.